Vamos a hablar hoy día de Romanos, aún el capítulo 3. Ayer nos quedamos en el verso 18 y hoy día vamos a terminarlo hasta el 31, a terminar el capítulo 3. ¿Ok? Porfa, comparte esta transmisión. Si tienes alguna pregunta, déjala también. Vamos a poder responder también tu pregunta. Y bueno, en este tiempo vamos a aprender de la palabra de Dios. Es fundamental, perdón, y vital aprender la escritura y así pues crecer en la fe. Bien, hermanos, el día de hoy nos ha tocado ah, esta parte de la Biblia en Romanos que está muy buena. Ok, vamos a empezar. Primero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en este tiempo, Señor, te pido que puedas bendecirnos a través de tu palabra, que seas hablándonos, fortaleciéndonos, edificándonos, Señor, rompiendo también paradigmas y mentiras que muchas veces hemos creído, pero que a través de esta palabra, Señor, nosotros tengamos libertad en nuestro pensamiento y así de esa forma podamos amarte, Señor. Gracias te doy por la gente que va a estar aquí conectada y va a estar escuchando este estudio. Bendícenos, Señor, con tu presencia. Bendícenos, Señor, con tu palabra. Revela en nuestro corazón tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amigos, ahora sí vamos a la Biblia. Aquí estamos. Verso 19. ¿Sí? Ahí está. Voy a leerlo. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en la ley, lo dice, para que toda boca se tape y todo el mundo se sujete a Dios. Sabemos que todo lo que la ley dice, o sea, a los que están en la ley, eh, estas personas viven, ¿no? A los que están en la ley, viven regidos bajo los mandamientos que se les implantó desde pequeños. En este caso, hablando del pueblo de Israel, ellos viven en la ley y hasta el día de hoy viven en la ley. Por ejemplo, ellos no le llaman Antiguo Testamento a lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Ellos le llaman la Torá, la Torá. Y nosotros, pues, sabemos que el Antiguo Testamento o la Torá es la ley del Señor. Es más, los apóstoles, los discípulos de Cristo y hasta el mismo Cristo citó la Torá. Juan citó la Torá, Pedro citó la Torá y la mayoría de los escritores en la Biblia citaron la Torá o el Antiguo Testamento. Hasta el día de hoy el pueblo judío vive en la ley. Pero lo que acabamos de leer nos dice algo. Todo lo que la ley dice a los que están en la ley o sujetos a la ley, ¿no? Para que toda boca se tape y que todo el mundo se sujete a Dios. Y te lo voy a leer en la Valera del 60. Ya voy a corregir eso en el plugin de la Biblia que sale allí. Am, Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo lo que la ley dice es especialmente para los que están bajo la ley. Entonces, esto nos da a entender que la ley tiene ese peso para la gente que vive según lo que se les implantó, lo que se les enseñó, en este caso, en el pueblo judío. Por eso es que muchas
de las iglesias que son judaizantes, ellos guardan ciertos ritos, em, ciertas posturas que tienen que ver con la ley, ¿no? Entonces, la ley es para los que están bajo la ley, ¿no? Y eso ocurre para que eh, la gente entienda de que hay un juicio, hay un juicio y esto es para todos, ¿ok? Y te lo voy a leer ahora en otra versión para que se entienda mejor esto. Ya, es lo que dice aquí en el verso 19. Obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. La ley fue entregada, en este caso a los judíos, pero si la ley es para ellos, quiere decir que también es para la gente en el mundo entero, para que nadie pueda decir que no se les indicó cómo debe conducirse cada persona en la vida, en este caso, en la vida que agrada a Dios. Y todo el mundo está bajo ese juicio, todo el mundo está bajo la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque los judíos, ya que lo hablamos el día de ayer, la salvación viene por los judíos. La palabra que ahora tenemos, la palabra espiritual, la palabra moral, viene de los judíos. Y nosotros que conocemos, nosotros estamos bajo, se puede decir, bajo ese juicio. Nadie se salva porque todos tenemos un conocimiento de la ley, ¿no? Verso 20 dice, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Y en la del 60 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, nadie delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y es algo que yo les estaba diciendo, ¿no? Que como conocemos la ley mediante los judíos, mediante el reloj de Dios, mediante el pueblo de Dios, nosotros no tenemos ningún tipo de excusa para decir que no hemos pecado, porque la ley nos da un conocimiento del pecado. Por eso es que cuando nos referimos a la ley, nos referimos a ciertas cosas que tenemos que cumplir. La ley es muy buena, pero también es muy difícil de aplicar. La ley no es algo sencillo de cumplir, pero lo que sí hace eh, de manera muy fácil la ley es condenarnos. ¿Por qué? Porque la ley nos da un conocimiento del pecado. Esa es la función de la ley. La función de la ley es hacernos conocer cuál es nuestra condición. Eso es lo que hace la ley. Voy a leerlo porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará o ningún ser humano se justificará delante de él o delante de Dios, porque por la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley no nos justifica. La ley no nos hace justos, en pocas palabras. Justificar viene de la palabra justo. Y nadie que cumpla la ley o que intente cumplir la ley va a poder ser justificado. O espero que me esté haciendo entender. Entonces, repito, el propósito de la ley, el propósito de conocer la Biblia es llegarnos a hacer entender de lo lejos que estamos de Dios, como lo vimos ayer, de lo pecadores que somos, de que no buscamos a Dios, de que somos gente ingrata, de que somos gente mala, que somos gente mentirosa y por lo tanto debemos buscar a Dios. Pero la ley solamente nos da a conocer ese pecado. Por eso es que cada vez que alguien te cita la Biblia y te dice ciertas cosas que están mal, tú puede que te ofendas, puede que reflexiones, depende cómo tú tomes eso, cómo reacciones, ¿no? Entonces puede que te afecte un poco, puede que te incomode un poco, pero la ley es tan necesaria para conocer nuestra condición tan degradable, nuestra condición tan mala, tan malograda. Estamos de cabeza como seres humanos.
nosotros no buscamos a Dios y eso es lo que la palabra de Dios nos da a entender, ¿no? La palabra expuesta nos hace sentir a nosotros que no estamos aptos para llamarnos hijos de Dios, pero la ley es para darnos a conocer ese pecado. Por eso es que cuando alguien quiere evangelizar a una persona, tú puedes hablarle del amor de Dios, puedes decirle que Dios tiene un plan con esa persona, pero no nos olvidemos que no vamos a caerle bien a la gente, sino que vamos a que ellos puedan conocer en qué condiciones están. Y mucha gente cree que no es pecadora porque consideran pecador a alguien que mata, que roba o que comete ciertas cosas públicas muy escandalosas, pero ellos no se consideran pecadores, ¿no? Hay gente que no se considera pecadora, entonces tú le preguntas cosas sencillas como por ejemplo, ¿alguna vez robaste? Quizás no seas un delincuente, pero alguna vez eh, hiciste algo en tu casa, ¿no? Robaste o sustraíste, es la palabra correcta, qué sé yo, 5 soles de un lugar y luego te lo escondiste, o cualquier otra cosa que tenga que ver con el robo, así sean 10 céntimos, ¿no? Así sean 10 centavos. Sí, sí lo he hecho. ¿Lo sigues haciendo? Bueno, ya no. ¿Lo hiciste? Sí, listo. ¿Alguna vez mentiste? ¿Esta semana mentiste? Bueno, sí, sí mentí. Listo. ¿Alguna vez miraste con em, deseo a una mujer o a un hombre si eres mujer? Bueno, sí, sí lo he hecho. Listo. Entonces, esas cosas que ellos no consideran pecado, son pecado. Cuando tú les narras la ley, cuando le narras lo que la escritura considera pecado, ellos dicen, sí, la verdad es que soy pecador. Y ahora no se considera tan santo ni tan justo, ahora sabe que es un pecador, porque la ley nos da ese conocimiento. Así que nadie se escapa de la justicia de Dios, nadie se escapa. Todos estamos bajo el juicio de Dios por la ley, ¿no? Y bien, seguimos. 3:21. Dice la escritura, mas ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y los profetas. Leo aquí. Pero ahora, aparte de la ley, aparte, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Qué tremendo. La justicia de Dios ahora se expresa como algo que existió incluso eh, mucho antes de lo que nosotros creemos que existía, ¿no? La justicia de Dios siempre ha estado y dice que fue testificada por la ley y por los profetas. ¿Cómo así? Pues la ley se refiere a el compendio de mandamientos que entregó Moisés al pueblo de Israel, pero también a los profetas, ciertas actividades que hicieron ellos en la antigüedad, los profetas que profetizaron sobre Jesús mismo, ah, profetizaron sobre su segunda venida, sobre lo que ocurriría en el futuro. Por eso mismo la palabra profetas, porque ellos daban a entender que vendría un Mesías. Es más, el mismo Moisés un día dijo eso, que vendría un profeta como él, una persona como él, y que a él teníamos que oírlo, ¿no? Luego en la transfiguración, si has leído esa historia, dice la escritura que Moisés y Elías se aparecieron a Pedro y a Juan y a Santiago, que fueron a acompañar a Jesús a ese monte a que se transfigurara. Y bueno, Elías y Moisés estaban con Jesús. Pedro los vio, quiso hacer una enramada, pero una vez que ocurrió eso, una voz del cielo habló en una nube y dijo, este es mi hijo amado, a él oíd, a él tienen que oírlo. Entonces ahí estaba en una representación, había una representación, perdón, de la ley, Moisés y los profetas, en ese caso Elías, que era un profeta, y ambos hablaban y profetizaban y escribían y comunicaban de Jesús. Jesús no solamente se encuentra en el Nuevo Testamento, Jesús se encuentra
mucho antes. Y la justicia de Dios, que es Cristo, esto parece ser un poquito complicado de desarrollar, eh, pero la justicia de Dios es Cristo. Nadie puede justificarnos delante de Dios sino por Cristo. Nadie es justo, sino es porque Cristo lo hace justo. Y ahorita lo vamos a ver. La justicia de Dios eh, por la, por la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Lo voy a leer aquí también. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, la justicia de Dios, la justificación de Dios es o se da simplemente y únicamente por Jesús, por la fe en Jesús. Y acá hay una gran diferencia entre tener fe, porque toda la gente tiene fe, ¿no? En tener fe en cualquier cosa o tener fe en sí mismo. Todo el mundo utiliza la fe. Tú utilizas la fe para subirte a un carro y creer que el taxi te va a llevar a tu destino. Utilizas fe para muchas cosas, pero acá se habla de una fe en Jesús. Y la justicia de Dios es por la fe en Jesucristo. Tú puedes ser justo simplemente por creer en Jesucristo. Ese es el único requisito para ser justo, creer en Jesucristo. Y cuando tú crees en Jesucristo, automáticamente eres revestido por la justicia de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mira esto porque termina diciendo en el verso anterior, es para todos los que creen, porque no hay diferencia en él, no hay ninguna diferencia, no hay excepción de personas, porque todos, ahora en este verso dice, porque todos pecaron, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es. Nosotros, como personas pecadoras, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, pero también para todos es esta justicia. Para todos está la justicia de Dios a través de Jesús. No es que solamente para un sector y los demás quedan excluidos, no, es para todos, porque todos pecaron y si todos pecaron, para todos también está la justicia de Dios. Amén. Si todos pecan, Dios también les da la oportunidad a todos. No hay diferencia, no hay excepción de personas. 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Ahora vamos a ver cómo es esto de la justificación. La justificación es gratuita. No necesitas pagar a nadie para que seas justificado. No necesitas darle plata a una persona para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, para que tu alma sea salva, para que tu alma sea santa, para que seas limpio. No necesitas pagarle a nadie, a nadie. Es gratuita. Si alguien te cobra por predicarte la salvación, corre de allí, corre de allí. La justificación es gratuita. Y ahí como está en pantalla, ¿no? Por su gracia, siendo justificado gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Acá hay palabras impresionantes. Aquí hay palabra justificación, acá hay palabra gracia y aquí está la palabra redención. Y todo abarca a Jesús, porque todo lo da a Jesús. Jesús nos justifica gratuitamente por su gracia, porque la palabra gracia significa algo que nosotros no merecemos, algo que nosotros no hemos ganado a pulso. Nosotros no merecíamos que Jesús muriera por nosotros. Sin embargo, Él murió por nosotros. Y por su gracia hemos sido redimidos, mira, por la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es redención? Ya hablé lo que es justificación. Justificación es ser justos, llegar a ser justificados de nuestro pecado y llegar a ser justos. Después hablamos de la gracia que es inmerecida, pero que por Cristo pues la tenemos. Y la redención significa comprarnos. Un esclavo cuando es redimido es comprado
y es puesto en libertad. La redención es una compra. Es cambiar tu estilo de vida, cambiarte el nombre, cambiar lo que tú eras. Esa es la redención. Una persona redimida es una persona con una vida, un estilo de vida diferente. ¿Ok? Son palabras eh, que tienen un amplio concepto y que si habláramos ahorita, pues nos pasáramos mucho tiempo, pero es tan solo una, una base, ¿no? De lo que significa estas tres palabritas. Pero todo esto engloba a Cristo Jesús, ¿no? Tú lo puedes investigar por tu cuenta, esas tres palabritas que son fundamentales para nosotros, los cristianos, y para toda la gente que quiera conocer un poco de esas palabras, ¿no? Verso 25, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre para manifestación de su justicia, eh, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora voy a leerlo aquí. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí me sorprende la palabra la fe en su sangre. Sangre, esta palabrita sangre tiene que ver con la vida. Dice la escritura que la vida del hombre se cuenta en su sangre. Por eso es que los cristianos se les prohíbe, ¿no? Comer sangre, cualquier tipo de comida que contenga sangre. Porque en la sangre se encuentra la vida. Y Cristo dio su sangre, o sea, dio su vida por nosotros. Y cuando tenemos fe en su sangre, estamos creyendo en la vida que Él dio por nosotros. Eso estamos manifestando. Jesús murió por ti y por mí. Jesús murió en esa cruz. Su sangre caía por sus mejillas. Todos los latigazos que le dieron, como lo dejaron um, desfigurado, fue por ti y por mí. Y esa sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Esa sangre que es su vida nos limpia de todo pecado. Y cuando uno tiene fe en su sangre, entonces nosotros somos justificados por Cristo. Voy a repetir, nadie nos puede justificar si no es por Cristo. Entonces Él pasa por alto en su paciencia los pecados pasados, porque solamente Él puede hacer eso. Cuando nosotros somos limpiados con la sangre de Jesús, nuestros pecados pasados son olvidados. Por eso una persona que es limpia por la sangre de Jesús ya no está pensando en su pasado. Sabe que ya no es igual, sabe que tiene un testimonio diferente. Una persona que ha sido libre de la culpa del pecado. ¿Por qué? Porque esos pecados ya fueron pasados y han sido pasados por alto. Ya no hay que tener dolor por ello. Una persona justificada es una persona libre de eso. Porque Dios mismo, o sea, pasa por alto nuestros pecados. Pero muchas veces creemos que nosotros tenemos que echarnos la culpa toda la vida de algo que hemos hecho. Dios mismo pasa por alto por la sangre de Jesús nuestros pecados. Entonces nosotros también tenemos que tener ese sentir, ¿no? Porque sin culpa, o perdón, con culpa, buscar a Dios con culpa es terrible, ¿no? Así que despojémonos, dice Pablo, de todo peso del pecado, de toda culpa que cargamos, saquemos eso, porque es una carga terrible y busquemos a Dios con libertad, ¿no? Seguimos. Verso 3, perdón, verso 26. Con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Con la mira de manifestar su justicia en este tiempo. Todo lo que ocurrió en ese madero y antes con los profetas, con la ley, hablando de Jesús, del Mesías, todo fue dicho, todo fue hecho con la mira en el futuro, en nosotros. A mí me sorprende mucho esa parte en donde Jesús está en la cruz y
le colocan un apelativo, el rey de los judíos, en forma supongo, en forma de broma, pero se lo colocaron rey de los judíos y así fue y así se colocó. Y en realidad era rey de los judíos. No era una broma, era una verdad, rey de los judíos, pero te lo voy a mostrar para que lo veas en pantalla. Dame un minuto. En un momento porque es impresionante lo que te voy a mostrar ahora. Mm, aquí está. Juan 19:20. Voy a poner en pantalla, ¿ya? Juan 19:20. Ahí está. Y muchos de los judíos leyeron este título, pero vamos a contexto 19. Y escribió también Pilato un título que puso encima de la cruz y el escrito era Jesús Nazareno, rey de los judíos. Verso 21. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde estaba crucificado Jesús era cerca de la ciudad y estaba escrito en hebreo, estaba escrito en griego y estaba escrito en latín. Ahora, ¿cómo puedo unir este texto con lo que acabamos de leer en Romanos? ¿No? Porque todo lo que se estaba haciendo tenía que ver con un futuro para este tiempo. Pablo mismo lo escribía. Todo esto fue hecho para este tiempo. Todo fue hecho para este tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir este texto que hemos leído? El rey de los judíos, que es una verdad, Jesús es el rey de Israel, aunque algunos judíos todavía no lo acepten, él es el Mesías, estaba proclamado no simplemente para Israel, que él sería el rey. Él, ese reinado era para todas las naciones. Mira lo que dice allí, que estaba escrito ese nombre en hebreo, que es el pueblo judío, en griego y en latín. Latín, los latinos, en latín. Nosotros somos latinos y Jesús estaba pensando en nosotros cuando Él estaba en la cruz, ¿sabían? Él estaba pensando en nosotros cuando Él estaba en la cruz. Él nos amó estando en la cruz. Él murió por nosotros. ¿Mm? Voy a seguir aquí. Voy a volver al texto. Un momento, déjenme encontrarlo. ¿Listo? Dice, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo para que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces, todo fue con esa mira en este tiempo. Jesús miraba un futuro y nosotros disfrutamos ahora de su justificación. Y Él es el único que justifica porque Él es el único justo. ¿Recuerdan el estudio de ayer que decía el título No hay justo, no hay ni un justo? Bueno, el único justo fue Jesús. Por eso es que Él pudo morir por nosotros los injustos, para que por su justicia nosotros seamos justos o justificados. ¿Si me dejo entender? El único que no cometió pecado fue Cristo, fue Jesús.
Y por eso nosotros hemos sido justificados y ahora disfrutamos de esa justificación. Y si tú no seas justificado, perdón, si tú no has sido justificado, pues tienes tiempo porque Jesús no hace excepción de personas y también te puede justificar a ti. Verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Es excluida? Perdón, es excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, más por la ley de la fe. ¿Qué jactancia? Bueno, en que los judíos creían que solamente ellos podían ser salvos por la ley, pero cómo era la justicia de ellos? Ellos creían que eran justos, que eran justificados por la ley, porque ellos declaraban lo que la ley decía a la gente gentil, condenaban a la gente gentil y ellos mismos que condenaban no cumplían la ley, no la cumplían, simplemente la hablaban y ellos se jactaban de que tenían la ley. Claro que no todos, pero Pablo está colocándose en ese punto, ¿no? Pablo está colocándose ah, en ese momento, ¿no? Eh, bien, ¿cuál es la jactancia? Pues eh, eso queda excluido, nadie se puede jactar delante de Dios, o sea, ya no somos justificados por la ley, sino que ahora, ¿cuál ley, no? La de las obras, el de hacer, no, sino por la ley de la fe. Nadie es justificado por la ley, es sino ahora por la ley en las obras, perdón, ya nadie es justificado por la ley, perdón, por hacer, ¿no? Las obras de la ley o en este caso por la ley de las obras, sino más bien por la ley de la fe. ¿Cómo así? O sea, hemos ahorita pasado ese tema de la fe en la sangre de Jesús, entonces nosotros debemos tener fe en esa sangre. Y esa es una ley. Las cosas ya no son como se pensaba que eran, que teníamos que agradar a Dios por lo que hacíamos. Ya no se puede agradar a Dios por lo que hacemos, sino que agradamos a Dios cuando creemos en Jesús. Porque una persona que tiene fe es una persona que tiene un acercamiento a Jesús. La fe viene por Cristo. Y no hablo de la fe que normalmente todos tenemos, de ten fe en ti, cree en ti. No, esa fe no. Pero la fe en Jesús. Verso 28. Así que concluimos en el nombre perdón, así que concluimos ser el hombre justificado por la fe en las obras de la ley. Perdón, aquí lo voy a leer en el 28. Perdón, en la Biblia Valera del 60. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Ok? El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, la ley ahora no nos salva, es nuestra fe en Jesús lo que nos hace justificados. Y bueno, verso 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? ¿Cierto? También es de los gentiles. Porque uno es Dios, el cual justificará por la fe la circuncisión y por medio de la fe la incircuncisión. Vamos por partes, ya casi estamos terminando este capítulo. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? ¿Cierto? También de los gentiles. Acá ya nuevamente se enfatiza en que Dios no tiene favoritos. Dios no solamente es de los judíos, aunque lo es, pero también es de los gentiles. Es de los gentiles. ¿Por qué? Porque uno es Dios, el cual justificará por la fe a los de la circuncisión. ¿Recuerdan que los judíos se circuncidaban al octavo día de nacimiento y por medio de la fe a los de la incircuncisión, a la gente que no tenía esa costumbre? Y recordando un poco la historia, hubo mucho pleito con los apóstoles y la primera iglesia primitiva con respecto a estos temas de que si una persona entraba en la fe en Jesús tenía que circuncidarse. Pablo peleó por eso
y decía, ya no necesita un gentil, o sea, una persona que no es del pueblo judío, pues circuncidarse, porque ya no es necesario solamente la fe en Jesús. Y le echaban un montón de culpa a Pablo de hablar de herejías, de que era un falso, de que cómo es posible que tú digas que no nos debemos circuncidar porque solo así somos parte de la bendición y del pueblo de Dios. Y él decía, no es necesario, no es necesario. Y, y terminó pues hablando esto, ¿no? Eh, su mensaje era especialmente para los gentiles. Recordemos que Pablo Pablo era el apóstol a los gentiles, Pedro era apóstol a los judíos. Él fue enviado, Pablo fue enviado a los gentiles y el mensaje para los gentiles, perdón, para los gentiles era tener la fe en Jesús sin necesidad de hacer ciertos ritos y acomodarse a las costumbres de los judíos. Así que eso está más detallado en todo el libro de Hechos, esos tipos de pleitos, esos tipos de circunstancias que se dan por a ver si es que alguien es algo por circuncidarse o no circuncidarse, pero bueno, ya no se necesita eso para nosotros. Imagínense que tú y yo ahora nos circuncidemos. Ahora imagínate el requisito de cualquier persona que quiera ser salva por la fe en Jesús también tenga que circuncidarse, ¿no? Y sobre todo si eres ya una persona un poco mayor, ¿no? Es una práctica que normalmente se le hace a los pequeños, a los niños, pero la gente en esos tiempos, la gente que quería pertenecer al pueblo de Dios, necesitaba circuncidarse si seas de 40 50 años, tenías que hacerlo. Ahora no se necesita eso porque no somos, o en este caso, no tenemos las mismas prácticas que los judíos, ¿no? Em, bueno, voy a leerlo porque uno es Dios, el cual justificará a los de la eh, circuncisión, a los que creen en Cristo, obviamente, a los de la circuncisión y a los de la incircuncisión, a los que no estamos circuncidados. Y termina diciendo el verso 31, luego deshacemos la ley por la fe. En ninguna manera antes establecemos la ley, lo voy a leer en una versión más entendible. Voy a leerla aquí en la nueva traducción viviente. Dice, entonces hacemos énfasis en la fe, o sea, si hablamos mucho de la fe y ya no de la ley, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Y dice, por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Jesús mismo lo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino vine a cumplirla. Y Jesús ha hecho ese trabajo por nosotros. Nosotros no podíamos cumplir lo que la ley manda, pero es por medio de la fe que nosotros llegamos a cumplir la ley. Entonces nadie puede acercarse a Jesús porque Él decide acercarse simplemente y quiere cumplir las ordenanzas de la ley, o porque alguien te mande a que cumpla ciertas cosas que en la Escritura pues nos manda a hacer para vivir bien en esta vida, para agradar a Dios. Nadie puede hacerlo. ¿Por qué? Porque las obras de la ley son imposibles de hacer para la gente que no tiene fe en Jesús. Pero cuando alguien viene a la fe en Jesús, cuando alguien cree en Cristo y es justificado por la sangre de Jesús, esa persona puede incluso no conocer la ley, pero ya fue escrita en sus corazones la ley. Una persona que no conoce la Biblia, pero que tiene a Jesús en su corazón, automáticamente hace lo que normalmente una persona que conoce la ley hace. Entonces, nosotros por la fe no invalidamos la ley, al contrario, la cumplimos, sabemos qué hacer, sabemos cómo agradar a Dios ahora, y obviamente teniendo toda la escritura, ¿no? Toda la Biblia, eh, tenemos que saber qué es lo que agrada y no agrada al Señor, ¿no? Pero no, ya no se nos hace dificultoso, no se nos hace pesado, no se nos hace complicado porque ahora estamos justificados por Jesús. Espero haya sido comprensivo o en este caso me hayan comprendido, ¿no? Y bueno, les haya dejado en claro ciertas cosas que este capítulo pues nos está enseñando. Bueno amigos, espero que eh, este capítulo 3 haya sido de edificación, de fortalecimiento, de ayuda para sus vidas. Déjame orar por tu vida antes de terminar esta transmisión. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco por tu palabra que hemos leído el día de hoy, que hemos estudiado el día de hoy, y te agradezco por la gente que, Señor, va a ver esta transmisión, que ha visto la transmisión, y que a través de esta palabra
Ellos dicen, Señor, yo quiero ser justificado por ti, quiero ser justificado por tu sangre, quiero ser libre del pecado por tu sangre. Ayúdame, Señor. Cada persona que te está diciendo eso, Padre, te pido que tú puedas venir a morar en su corazón y hacer una cena con Él dentro. Por favor, que esta palabra nunca se nos olvide, quédela o que quede marcada como un sello en nuestro corazón. Gracias, Cristo. Amén y amén. Bueno, amigos, que Dios me los bendiga. Nos vemos, Dios mediante, el día lunes con el capítulo 4. Ok, que Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Tengan un buen sábado.